Mis hermanos, bienvenidos a una reflexión más de Cuaresma. Hoy reflexionaremos sobre la perfección de Dios, pero cómo esa perfección de Dios también nos las pide a nosotros como creación suya, como hijos suyos. Recordemos que la perfección de Dios es su misericordia. Eso es lo que hace perfecto a Dios. Su misericordia, es decir, esperar y promover la conversión de todas las personas. Cuando Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva, eran perfectos. Caminaban y hablaban cara a cara con Dios en lo que se dice en la lectura que era el paraíso. Ese terreno donde no había maldad, donde todo estaba dado para que el hombre creciera y se comunicara con Dios. Cuando fue la caída, el hombre reconoció sus debilidades, reconoció su desnudez, se identificó como hombre, como mujer, y a partir de ahí empezó el declive, la caída del hombre. Y hasta la fecha seguimos atados al mundo, seguimos atados a esas ideas de querer ser como dioses, de no acercarnos como es debido a nuestro Padre Creador. Por eso es que la misericordia de Dios ahí está, porque Él está esperando a que nosotros le digamos Padre y lo reconozcamos como Padre. Jesucristo nos dice en el Evangelio, a través del evangelista Mateo, el Padre hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y también la lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Qué significa? El Señor trabaja para todos, trabaja para su creación, trabaja para el hombre. Al hombre le da la lluvia, y hay que recordar, porque ya lo dijimos en días anteriores, que la lluvia cae, permea, da semilla, da fruto, alimenta. Y la palabra de Dios es igualmente. Entra, hace su labor y no regresa al Padre hasta no haber hecho su trabajo. La lluvia y el sol hacen lo mismo sobre los justos y los injustos, sobre los buenos y sobre los malos. ¿Qué podríamos decir entonces aquí? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los injustos? Eso solo Dios lo puede juzgar. Y eso lo sabemos porque hacia nuestra perspectiva, pues hay hombres buenos, hay hombres malos. Pero cuando se ve el interior del corazón, es donde vemos si la acción que hizo es buena o es mala. Porque a ojos del hombre siempre es muy diferente lo que se percibe y lo que se da. Nosotros como seres humanos contradictorios, llenos de defectos, solo podemos juzgar los hechos, los asesinatos, las violaciones, los delitos. Pero no podemos juzgar el interior de la persona. Eso es responsabilidad de Dios. Como cristianos estamos invitados a buscar nuestro propio bien y el bien común, promover la justicia, erradicar la pobreza, mejorar la educación, la institución religiosa y los valores en general. Como católicos tenemos que ir más allá del cumplimiento de las buenas leyes, de los mandamientos. Por eso el Señor pone de ejemplo que nada hace de extraordinario si amamos a los que nos aman. Esa es una frase que Jesús dice, ¿qué tiene de extraordinario en el Evangelio de Mateo? ¿Qué tiene de extraordinario? Eso lo hacen los buenos,
Eso lo hacen los malos, eso lo hacen los justos y lo hacen los injustos. No tiene nada de extraordinario. La naturaleza del amor de Dios es desbordarse a todos los que nos rodean. Es decir, que algunas personas no se dejan amar, pero entra ahí el amor en forma de oración, pedir para que se conviertan. Hay gente que está en estado de depresión porque tuvo una caída fuerte, porque tuvo una decepción en su corazón, tuvo una herida en su corazón. Y esa persona, de alguna manera, deja de creer en el amor. Probablemente no cree en el amor del humano, probablemente tenga alguna noción del amor de Dios. Pero hay gente que ni siquiera tiene esa noción del amor, o perdió la noción del amor de Dios, y se vuelve contra el hermano y se vuelve contra Dios, porque no sabe manejar su herida, no sabe manejar su situación. Es ahí donde nosotros entramos ahí, en la oración, en la oración. No es descabellado pensar que un pecador pueda interceder por otro. Al contrario, precisamente porque somos conscientes de nuestros errores, de nuestros pecados, es que podemos salir por los de las otras personas que están dañando a más gente. Bien dicen que para que la cuña apriete, debe de ser del mismo palo. Cuando el pecador se reconoce pecador, cuando el hombre reconoce sus fallas, sus errores, es fácil entonces para esa persona identificar las fallas y los errores del hermano. Tiene una noción del que lo hizo caer y también tiene la noción de cómo y por dónde se puede levantar. Esa orientación va a hacer que el hermano se acerque y también va a hacer que el hermano que esté ayudando al caído vaya obteniendo ese amor y ese perdón de Dios, porque está actuando en función a la misericordia que el mismo Dios nos da. El mismo Dios nos da, por ejemplo, a través de su Hijo. Hay que orar, hay que poner en manos de Dios aquellos que han sufrido, sobre todo en el corazón. Por eso hay que pedir por los que tienen una gran responsabilidad en su trabajo, en su profesión, o porque simplemente la vida los llevó a tener esos puestos o esas responsabilidades para con los hermanos. Pidamos por ellos, pero también pidamos por aquellos que son pequeños. Pidamos por aquellos que no se sienten aptos, que no se sienten merecedores de la misericordia de Dios, porque ellos piensan que su pecado es tan grande que el Señor no los puede escuchar, que el Señor no los va a escuchar, que el Señor simplemente los va a dejar ahí. No se sienten dignos de acercarse. Hagamos oración por ellos. Estamos en tiempo de gracia. Estamos en ese tiempo de conversión. Pidamos por ellos. Pidamos también por nosotros mismos. Pidamos por los nuestros. Porque recuerden que ayer, antier, en estos días hablamos acerca de las tentaciones. ¿Cómo es que ese elemento que está ahí del mundo nos puede hacer tropezar y nos puede en ese tropiezo hacer caer? Pidamos pues por todos los que están a nuestro alrededor, por nosotros, y pidamos la fortaleza del Espíritu de Dios para que obre en nuestras acciones. Hermanos, Dios los bendiga.